Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial porque en el día de hoy os traigo el primer episodio del curso básico de apuestas deportivas. Un curso que llevo ya pensando desde hace unos meses y empezando a desarrollar desde hace unas semanas y que va a estar principalmente enfocado a aquellas personas que lleváis poco tiempo en las apuestas deportivas o que ya lleváis más tiempo pero todavía no sois capaces de ganar. Evidentemente lo vais a poder ver cualquiera aunque llevéis años en las apuestas deportivas porque nunca está de más repasar ciertas cosas, pero va a estar, como digo, enfocado principalmente a las personas que llevan menos tiempo o que todavía no son capaces de ganar. En resumen, en este curso vais a poder encontrar una serie de vídeos donde vamos a cubrir los conceptos más básicos de las apuestas deportivas, pasando por algunos conceptos un poquito más complejos, pero sin entrar en profundidad en ellos, porque eso en cualquier caso lo dejaría para un curso un poquito más avanzado que quizá tengo la idea de hacer más adelante, pero en cualquier caso en este curso lo que haremos será cubrir esos aspectos fundamentales para que seáis capaces de salir al mercado y ser capaces de ganar a largo plazo en las apuestas deportivas, ya sea a través de vuestras propias apuestas o a través de conocer el mercado y saber a qué tipsters o qué personas debéis seguir. A día de hoy no sé cuántos episodios tendrá el curso ni cuándo lo acabaré, pero cuando esté totalmente acabado podréis encontrar todos los vídeos reunidos en una misma lista de reproducción en este mismo canal de YouTube. Antes de entrar en materia, dejadme que os diga que si os gusta la idea y os gusta el contenido del canal y apoyáis los vídeos con un me gusta, yo os lo agradezco muchísimo, es algo que a mí me ayuda un montón a seguir creciendo y también es una forma de agradecer el trabajo y el tiempo que le dedico a haceros este contenido para que intentar ayudaros en todo lo posible en el tema de las apuestas deportivas y también, como os decía, como el curso todavía no está grabado y puedo ir modificándolo un poco. Si tenéis cualquier duda, si tenéis alguna idea que creéis que pueda entrar dentro de este curso, queréis que hable de algún tema en concreto, dejármelo aquí abajo en la sección de comentarios y yo tomaré nota. Ahora sí, vamos a empezar y evidentemente vamos a empezar por lo más básico, que sería entender qué son las apuestas y algo también importante de lo que no suelo hablar y es de dónde vienen las apuestas. Una posible definición de apuesta, al menos una que hago yo, sería decir que es una forma de compromiso entre dos partes que ponen dinero encima de la mesa y se especifica a qué se apuesta y también qué ganará o perderá cada una de las partes dependiendo del resultado. Es decir, se deja muy claro qué es lo que debe suceder para que una u otra parte gane o pierda lo que se ha apostado. Dentro de las apuestas hay muchas modalidades, pero evidentemente la que nos interesa a nosotros es la modalidad de apuestas deportivas, que es una modalidad en la que apostamos dinero y podemos ganar o perder dependiendo de lo que suceda en un evento deportivo. Y por evento deportivo podemos entender desde lo más esencial que se te puede venir a la cabeza, como fútbol, baloncesto, tenis, pasando por todo el tema de motor, como Fórmula 1 o MotoGP, incluso llegando a poder apostar ya hasta los propios videojuegos, en los propios eSports. Y para que sepáis un poco de dónde viene todo el tema de las apuestas, pues nunca está de más conocer un poco la historia, os puedo decir que las primeras apuestas se remontan a la civilización griega hace más de 2000 años. Pero es cierto que lo más parecido a lo que hoy en día nosotros conocemos como apuestas deportivas sería o vendría del Reino Unido. Allá por el año 1780 fue cuando empezaron a apostar. En ese primer momento lo hacían en carreras de caballos o carreras de galgos y poco a poco todo fue evolucionando y las apuestas se empezaron a incorporar en otros deportes como los mencionados anteriormente. Sin embargo, la gran revolución de las apuestas deportivas, la gran revolución en este sector se produjo aproximadamente a partir del año 2002, que fue cuando, digamos, se introdujo Internet dentro de este sector. A partir de aquí, pues se empezó a expandir por todo el mundo y el crecimiento fue exponencial tanto en lo que se refiere a las compañías que fueron apareciendo en el sector como en la propia facturación del mismo. A estas compañías les llamamos comúnmente casas de apuestas, en inglés es bookmaker y por eso también se dice muchas veces la palabra bookie, ¿vale? Viene de bookmaker, que como digo es la palabra de casas de apuestas en inglés. Hasta este momento, hasta que empezó esta revolución, siempre que tú querías hacer una apuesta, no una apuesta con un amigo, una apuesta con un compañero de trabajo, sino una apuesta, digamos, oficial, tenías que ir físicamente a un local que tuviese, pues bueno, mercado para la apuesta que tú querías hacer, ¿no? Como hoy en día, pues, por ejemplo, cuando vas a España a echar la lotería o vas a echar la quiniela o cualquier cosa de estas. De hecho, hoy en día, pues, en la propia lotería o
también existen locales físicos de algunas casas de apuestas, pero desde luego es mucho más cómodo hacer la apuesta que quieres hacer, bueno, mucho más cómodo y mucho más rápido hacerlo pues desde tu ordenador o desde el propio smartphone, que hoy en día casi todas las casas de apuestas tienen aplicación para móviles, y las que no tienen, pues bueno, te puedes entrar desde el propio navegador del móvil y desde allí hacer la apuesta. Seguramente vais a tener en este curso un episodio donde hablaremos en específico y en concreto únicamente de las casas de apuestas, porque hay muchas cosas que os quiero contar que son muy interesantes y que es importante que entendáis. Pero para este primer episodio os quiero comentar o avanzar dos cosas que me parecen muy importantes. Lo primero es que hay que diferenciar bien entre dos tipos de casas de apuestas diferentes que existen. Por un lado tenemos las que se conocen como casas de apuestas tradicionales, donde se ubicarían las que seguramente muchos ya conocéis, como puede ser Bet365, William Hill o Big Win, y luego tenemos otro tipo de casas de apuestas que serían las casas de intercambio, o también conocidas como exchange por el nombre de intercambio en inglés. Como digo, vamos a tratar este tema en un vídeo en concreto, en un episodio en concreto, pero para que lo tengáis claro, la diferencia principal entre una y otra es que en las casas de apuestas tradicionales tú apuestas contra la casa de apuestas, ¿vale? Cuando tú haces una apuesta en Bet365, por ejemplo, que suele ser la más conocida, la que todo el mundo utiliza, si tú pierdes dinero, ese dinero va a la casa de apuestas, va a la compañía, y si tú ganas dinero, el dinero te lo está dando a ti la compañía. En cambio, las casas de apuestas de intercambio o exchange son casas de apuestas donde dos apostadores apuestan a cosas diferentes. Por lo tanto, tú cuando haces una apuesta, si pierdes tu dinero, o al menos parte de tu dinero, porque se llevan una pequeña comisión las casas de intercambio, pero es muy pequeña, como digo, tu dinero, si tú pierdes, pasa al otro apostador y viceversa. Si tú ganas el dinero, pues el dinero que tú ganas es el que ha perdido la otra persona. Esa es la diferencia principal entre estos dos tipos de casas de apuestas. Y el segundo punto, que también es muy importante y en el cual no me quiero extender mucho porque también lo comentaré en el episodio que toque, es que no todos los países tienen acceso a todas las casas de apuestas, ¿vale? Esto lo comento principalmente por las preguntas que me llegan de vuestra parte, que yo os las respondo encantado, pero sois muchos los que me preguntáis, y a veces me preguntáis sobre casas de apuestas que yo no conozco porque, por esa razón básicamente, porque por ejemplo, donde vivo yo, que es España, no tengo acceso a todas las casas de apuestas que existen en el mundo, ¿vale? O al menos legalmente no se puede apostar, porque si lo haces pues te pueden multar, ¿vale? Entonces el gobierno español, cuando una casa de apuestas quiere vender su producto, podríamos decir, en España, quiere que los que vivimos en España podamos acceder a su casa de apuestas, tiene que aceptar las condiciones que el gobierno le impone. Si no las acepta, pues no podrá o no podremos acceder a su casa de apuestas. Y esto va cambiando dependiendo del país. Por ejemplo, en España, hace años, cuando no había una regulación de este sector, pues sí que podías hacer un poco más lo que querías, pero desde que entró la ley a regular todo esto, pues si no tienes licencia no puedes apostar. Y esto, como digo, en cada país es diferente. Así que es muy importante que entendáis esto. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que en la descripción siempre tenéis el Telegram y mi correo electrónico. Yo a través de ahí os ayudo en lo que puedo, pero quiero que entendáis esto, ¿vale? Que diferentes países no tienen siempre las mismas casas de apuestas disponibles. Para acabar con este primer episodio, quiero tocar un tema que seguramente muchos ya conocéis, sobre todo si ya lleváis tiempo a las apuestas deportivas, esto lo tendréis pues bueno, muy claro, pero al ser un curso básico quiero comentar pues estas pequeñas cositas que aunque pues pueda parecer que no, la gente que está empezando pues puede llegar a tener dudas, y es cómo puedes saber cuánto vas a ganar o perder cuando haces una apuesta. Muy sencillo. Entonces, para explicároslo, os voy a poner en pantalla una serie de imágenes que he sacado de la aplicación de Bet365 y con ello lo entenderéis mucho mejor. En esta apuesta, por ejemplo, que estáis viendo, podéis ver que si apuestas al empate de este partido, vemos que la cuota es de 3,6. Lo que quiere decir que si, por ejemplo, apostásemos 100 euros a que el partido va a acabar en empate, 100 euros sería el riesgo que nosotros correríamos, ¿vale? Sería, si la apuesta se falla, ese riesgo, esos 100 euros, sería lo que perderíamos. En cambio, si lo acertamos, recibiríamos los 360 que vemos a la derecha. Esos 360 salen de multiplicar 100, que es lo que hemos apostado, por 3,6, que es la cuota a la que hemos apostado. Si ganamos, recibimos 360, pero habremos ganado 260, porque 100 de los 360 ya eran nuestros, pero lo habíamos puesto en juego. También es importante saber que existen
apuestas en las que no pierdes el dinero o te devuelven el dinero dependiendo de cómo acaba el resultado, o pierdes la mitad o ganas la mitad del total que podrías haber ganado. Pero bueno, como digo, esto en otro episodio lo trataremos, todo el tema de los handicaps, del DNB, del empate apuesta no válida, os quedará muy claro, pero a lo largo del curso, porque no puedo aglutinarlo todo en este vídeo. Por último, ahora sí, ya lo último que os quiero comentar es que algo que trataremos también en un vídeo específico de cuotas, donde hablaremos de todo lo que rodea a las cuotas, pero es que entendáis que cuanto más alta es una cuota, menos probabilidades hay de acertarle, por lo tanto, por eso la posible recompensa que podemos obtener de acertar es mayor, y viceversa, cuando una cuota es más pequeña, es más baja, significa que hay más probabilidades de que ese hecho suceda y por lo tanto la recompensa es menor. Así que nada más, esto es todo por hoy, primer episodio completado, espero que os haya gustado el vídeo y la idea, y espero que poco a poco pues bueno, vais adquiriendo todos los conocimientos necesarios, como digo, para que cuando acabéis el curso sepáis mucho mejor todo lo que envuelve a este sector y estéis mucho más capacitados para estar pues bueno, ganando a largo plazo en el mundo de las apuestas deportivas. Espero que os haya gustado, ya sabéis, dejad un me gusta, suscribiros si ha sido así y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.